Durante 30 años, Marta vivió con una herida que nadie veía. Él la había dejado cuando más lo necesitaba, con una casa vacía y un hijo en brazos. Aprendió a sobrevivir sola, sin rencores, pero también sin respuestas. Hasta que una tarde, tocaron su puerta, y era él. Mayor, delgado, confundido. No la recordaba. No recordaba lo que había hecho. Solo sabía su nombre, como un eco lejano. Marta tuvo que decidir entre el pasado que la rompió y el presente que le pedía compasión. Lo que ocurrió después nadie lo hubiera imaginado. Quédate. El final te sorprenderá. El timbre sonó 3 veces. Marta, que estaba pelando papas en la cocina, se limpió las manos en el delantal sin apuro. No esperaba a nadie. A esa hora, los únicos sonidos habituales eran los pájaros del patio o el motor cansado de la heladera. Abrió la puerta con su gesto de siempre, sin imaginar que al otro lado no habría un vecino ni un vendedor, sino el pasado. Ahí estaba él, más flaco, más viejo, con la mirada perdida como quien ha caminado mucho sin saber a dónde va. Sostenía un papel arrugado con su nombre escrito torpemente. La miró, ladeó la cabeza y dijo apenas: «¿Marta?». A ella le temblaron las piernas. No por amor, no por nostalgia. Por impacto. Por la injusticia de la memoria. Él, que la había dejado sin una palabra hacía 3 décadas, que desapareció del mapa como si nunca hubiera existido, ahora estaba frente a su puerta, y no sabía quién era ella. «Soy Marta», dijo ella, con la voz baja pero firme. «¿Y tú?». El hombre hizo una mueca confusa. «No lo sé bien, pero este papel dice que debía buscarte. Me dijeron que me conoces». Marta lo miró con atención. Había algo roto en él, pero no era la culpa. Era el olvido. Tenía la mirada opaca de quien ha perdido más que los años. Había perdido los recuerdos, la brújula de su vida. «¿Tienes hambre?», preguntó sin saber de dónde le salía esa pregunta. Él asintió, como un niño. Y entonces, sin saber por qué, ella se hizo a un lado y lo dejó pasar. El silencio en la cocina era espeso. Él comía lentamente, agradecido, como si cada cucharada le ayudara a anclar algo en su cabeza. Ella lo observaba desde la otra punta de la mesa, como si estuviera frente a un desconocido, o peor aún, frente a un fantasma. Él levantó la vista y sonrió. «Eres amable. ¿Nos conocíamos?». Marta tragó saliva. «Sí, mucho más de lo que imaginas». Y por dentro, una parte de ella gritaba. Recordaba la madrugada en que él se fue. El llanto de su hijo, el eco de una puerta que no volvió a abrirse. Recordaba las noches sin dormir, trabajando doble turno, rogando que no se enfermara, que no faltara el pan. Y ahora él estaba ahí, viejo, vulnerable, desmemoriado, y sin la menor idea del daño que había hecho. Se sintió cruel por pensar en echarlo. Se sintió débil por pensarlo siquiera. Se sintió viva. Viva por primera vez en mucho tiempo. Porque ese encuentro removía todo lo que creía enterrado. Terminó su plato y le agradeció con una dulzura que dolía. «¿Puedo quedarme un rato más?». Marta no respondió de inmediato. Miró sus manos, esas que una vez la acariciaron y luego no volvieron a tocarla jamás. Suspiró profundo. «Solo un rato», dijo, pero sabía que ese rato sería más largo de lo que estaba dispuesta a admitir.
La casa de Marta estaba al final de una calle angosta, en un barrio donde las paredes hablaban de años pasados. Era una construcción sencilla, de una planta, con jardín al frente y un rosal que ella cuidaba como si fuera un hijo más. El color de las paredes se había apagado con el tiempo, pero dentro todo estaba impecable. No por lujo, sino por cuidado. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón su historia. Marta tenía 63 años, aunque su rostro parecía haber vivido algunos inviernos más. La piel morena, los ojos oscuros y profundos, y el cabello con más canas que tinta. Siempre se vestía con ropa cómoda, pantalones de algodón, camisas de lino, zapatos bajos. No usaba maquillaje, ni joyas, ni perfumes. Pero había una dignidad en su forma de moverse, una delicadeza silenciosa en su presencia. Como si, a pesar de todo, se negara a rendirse. Vivía sola desde hacía más de 10 años. Su hijo, Mateo, se había ido a otra ciudad cuando se casó. Aunque hablaban por teléfono de vez en cuando, no era una relación estrecha. Marta no quería molestar, no quería cargar a nadie. Había aprendido a arreglársela sola, incluso en los días más difíciles. El barrio era tranquilo, con casas viejas y vecinos mayores que salían por las tardes a regar las plantas o tomar el fresco en la vereda. Todos conocían a Marta, y aunque ella no hablaba mucho de su vida, se había ganado el respeto de todos por su generosidad y su entereza. El hombre que ahora dormía en su sillón, cubierto con una manta que ella le había puesto, se llamaba Julián. O al menos así lo recordaba ella. En su juventud, Julián había sido alto, fuerte, de mirada intensa y sonrisa rápida. Tenía una manera de mirar que la hacía sentir única, pero también una sombra en el alma, una inquietud que nunca terminó de explicarse. Habían estado juntos casi 7 años. No se casaron. Tuvieron a Mateo cuando ella tenía apenas 25. Y un día, sin más, él se fue. Marta nunca supo por qué. No hubo pelea, ni gritos, ni despedida. Solo una ausencia total y repentina. Pasaron los años. Y ahora, frente a ella, estaba ese mismo hombre, pero roto. La enfermedad lo había despojado de su orgullo, de su pasado. Julián era un anciano con Alzheimer. Lo supo cuando vio en su bolsillo un informe médico arrugado que decía claramente el diagnóstico. Al parecer, alguien lo había llevado hasta su puerta con la esperanza de que ella se hiciera cargo. Y así, sin haberlo pedido, sin esperarlo, sin entender por qué después de tantos años el destino lo traía de regreso, Marta volvió a tener a Julián en su vida. Pero no al Julián que la abandonó, sino a otro. Uno nuevo, uno vulnerable, uno que no recordaba ni su amor, ni su traición. En la mesa de noche tenía una libreta donde escribía todo lo que debía recordar. Marta hojeó las primeras páginas, su nombre, la dirección, algunos horarios. Nada más. No había una palabra sobre ella, ni sobre Mateo, ni sobre su vida juntos. Era como si el pasado hubiera sido borrado. Pero ella lo llevaba en la piel, en los huesos. Ella no podía olvidarlo. Y en ese contraste brutal, entre la memoria intacta de ella y el vacío de él, comenzaba una historia que ninguno de los dos había elegido, pero que los obligaba a mirarse otra vez. Las primeras noches fueron silenciosas. Julián dormía mucho, hablaba poco. A veces se quedaba mirando por la ventana,
como si esperara ver a alguien aparecer por el portón. Otras veces se perdía en los rincones de la casa, tocando objetos como si fueran parte de un sueño. Marta lo observaba sin decir demasiado. Le preparaba comida, le lavaba la ropa, le daba sus pastillas. Como si fuera un huésped transitorio, como si al día siguiente se fuera a ir. Pero no se iba. Una mañana, mientras barría el patio, escuchó un golpe fuerte. Corrió adentro y lo encontró en el suelo del baño, desorientado, mojado, con los pantalones empapados y los ojos llenos de miedo. No sé qué pasó, balbuceó Julián, con la voz temblorosa. No quería. Marta lo ayudó a levantarse, le cambió la ropa sin decir una palabra y limpió el desastre. Mientras lo hacía, sintió una punzada de algo parecido al desprecio. No por él, sino por la injusticia de la situación. Ella, que había sido abandonada por este hombre, ahora debía limpiar sus caídas, secar su vergüenza, sostenerlo cuando él ni siquiera recordaba haberla herido. A los pocos días, el primer conflicto estalló. Fue una mañana gris, de esas que traen recuerdos espesos. Marta le sirvió el desayuno y le pidió que tomara sus pastillas. Julián se negó. No me voy a tragar esas cosas. Tú no eres nadie para ordenarme. Marta se quedó helada. No por la frase, sino por el tono. Era la misma voz dura, desafiante, que ella recordaba de cuando él se enojaba por cualquier cosa. Por la sopa fría, por el televisor encendido, por una llamada de su madre. Estoy tratando de ayudarte, dijo ella con paciencia. Mentira, gritó él, golpeando la mesa. Tú solo quieres controlarme. Ni siquiera sé quién eres. Las palabras cayeron como piedras. Marta apretó la mandíbula. Quiso gritarle que ella lo había amado, que había criado sola a su hijo mientras él andaba por ahí huyendo de su propia sombra. Quiso decirle que él había tenido nombre, casa, amor, y lo había despreciado todo. Pero no dijo nada. Solo tomó su taza de café y se fue al jardín. Se sentó frente al rosal, ese que había plantado el año en que Julián se fue, y lloró sin hacer ruido. Ese día no le habló en todo el mediodía. Por la tarde, Julián apareció en el patio, arrastrando los pies, con un cuaderno en la mano. Encontré esto, dijo, mostrando una libreta vieja con notas desordenadas. Dice que tú eres, Marta, que fuiste, alguien importante para mí. Ella asintió sin mirarlo. También dice que tuvimos un hijo. El corazón de Marta se encogió. ¿Ahora lo recordaba? Sí, respondió. Se llama Mateo. Vive lejos. Julián se quedó en silencio. Luego preguntó, casi con miedo. ¿Fui buen padre? Marta lo miró. Vio su fragilidad, su sinceridad desorientada. Y por un segundo pensó en mentirle, en decirle que sí, que había sido amoroso, que había estado presente. Pero no lo hizo. Te fuiste cuando él tenía 4 años. Julián bajó la cabeza. Parecía un niño que no entendía la consecuencia de sus actos. Lo siento, susurró. No me acuerdo de nada. No sé por qué me fui. Marta tragó saliva. Yo tampoco. Y ahí estaba la humillación más grande. No tener respuestas. No tener justicia. Solo una ausencia enorme que él ni siquiera podía explicar. Ella cargó con el dolor, con la crianza, con la soledad, y él ni siquiera recordaba haber causado todo eso. Esa noche,
mientras lavaba los platos, recordó las veces que se quedaba despierta esperando que él regresara. Recordó el frío en la cama, el llanto contenido, la incertidumbre. Y ahora, él estaba ahí, sentado en su sillón, durmiendo con una manta que ella le había dado, como si nada hubiera pasado. El día siguiente, mientras hacían una caminata corta por el barrio, una vecina los vio y se acercó con una sonrisa. «Marta, ¿cómo estás? ¿Cuánto sin verte? ¿Y este caballero?» Julián intentó responder algo, pero balbuceó incoherencias. Marta tuvo que sonreír incómoda. «Es un viejo conocido», dijo, sin dar más detalles. Cuando la vecina se fue, Julián la miró confundido. «¿Quién soy para ti?» Marta lo miró a los ojos. Quiso decirle tantas cosas. Quiso lanzarle en la cara los años de abandono, los cumpleaños solos, los días en que su hijo preguntaba por él. Pero no lo hizo. Por ahora, eres alguien que necesita ayuda. Julián asintió, como si eso le bastara. Y en ese momento, Marta sintió que algo dentro de ella se partía. No por debilidad, sino por el peso de la dignidad. Porque estaba cuidando al hombre que la había destruido, sin que él supiera que lo estaba haciendo. Con el paso de los días, Marta comenzó a notar pequeños cambios. No en Julián, sino en ella misma. Al principio, lo cuidaba por deber, por humanidad. Pero luego, sin darse cuenta, empezó a escuchar con atención sus murmullos nocturnos, a fijarse si tomaba suficiente agua, a preocuparse si tosía demasiado. Había una ternura involuntaria que le nacía desde un rincón antiguo del alma, ese que había querido enterrar. Un jueves por la tarde, mientras ella doblaba ropa en la habitación, escuchó una melodía. Salió al pasillo y lo encontró sentado al piano viejo del comedor, presionando teclas con torpeza pero con intención. Era la misma canción que él solía tocar en los años de juventud, una pieza melancólica que hablaba del amor que se va. Marta se quedó en silencio, con el corazón en vilo. «¿Te acuerdas de esa melodía?», preguntó, acercándose. Julián la miró sorprendido. «No lo sé. Solo mis manos la encontraron». Esa noche, Marta no pudo dormir. La música le revolvía memorias. Él ya no era el hombre que se fue. Era otro, uno perdido en su propia mente. Pero dentro de ese extravío, había gestos que aún brotaban desde el recuerdo emocional, desde lo que el cuerpo sabe aunque la razón no lo entienda. Julián no la recordaba, pero su alma sí. Al día siguiente, Julián la llamó mamá. Fue al despertarse de una siesta. Marta se quedó helada. «No, Julián, no soy tu madre. No, pero me cuidas como ella». Y ahí, en esa frase, algo cambió. Marta dejó de esperarlo. Dejó de esperar disculpas, explicaciones, redención. Lo entendió todo de golpe. Julián ya no tenía un pasado al que volver. Y ella no debía cargar con esa espera. Desde entonces, decidió empezar a escribir un cuaderno. No para él, sino para sí misma. Cada noche, anotaba lo que había vivido ese día. Cómo se había sentido. Qué había recordado. Qué le había dolido. Era una forma de ordenar el alma. No hablaba con nadie de eso. No le contó a Mateo, ni a las vecinas. Era su forma de poner palabras donde antes solo había silencio. Una tarde, Julián no quería comer. Marta insistía, pero él estaba retraído,
como si el mundo lo hubiera agotado. No quiero, déjame, dijo con voz baja. Si no comes, te vas a debilitar más, insistió ella, sentándose a su lado. ¿Y eso importa?, preguntó, casi con resignación. Marta le tomó la mano. Estaba fría, arrugada, temblorosa. Claro que importa. Aunque tú no sepas quién soy, yo sé quién fuiste para mí. Y en ese instante, por primera vez desde su llegada, Julián la miró como si la reconociera. Solo por un segundo. Pero fue real. Marta vio algo encenderse en sus ojos, un brillo mínimo, una chispa de lucidez. ¿Te hice daño?, susurró él. Ella cerró los ojos. Quiso responder con todas las palabras del mundo, pero solo le salió una lágrima. Sí. Julián bajó la mirada. Lo siento. Tanto. Y ahí ocurrió el giro silencioso. No fue un gran evento, ni una escena dramática. Fue una conexión mínima, casi imperceptible, entre dos almas que se habían roto en tiempos distintos. Julián no tenía memoria, pero por un momento tuvo conciencia. Y eso bastó para que Marta empezara a sanar. Esa noche, al escribir en su cuaderno, escribió una sola frase. Hoy sentí que el pasado no se repara, pero a veces se abraza. Desde entonces, cambió la forma de tratarlo. Ya no desde el deber, sino desde la compasión. Le hablaba con dulzura, le leía cuentos antes de dormir, lo acompañaba en sus paseos por el jardín. A veces él pensaba que ella era su prima, otras su enfermera, otras una amiga de la infancia. Marta ya no corregía, solo estaba, y en esa presencia callada, encontró algo que no buscaba: paz. Marta no hablaba con nadie sobre lo que estaba viviendo. Desde fuera, todo parecía igual. La casa, sus rutinas, su silencio habitual. Pero por dentro, algo se había encendido. Algo profundo, que no era amor ni rencor, sino un impulso más íntimo, el deseo de cerrar su historia. Durante años, Marta había aprendido a sobrevivir sin hacer preguntas. El abandono de Julián le enseñó que algunas heridas no tienen explicación, que la vida a veces golpea sin razón. Crió a su hijo sola, trabajó en limpieza, en casas ajenas, en lo que fuera. Nunca se permitió odiarlo, pero tampoco se permitió sentir. Lo congeló. Lo guardó en una caja invisible que no se atrevía a abrir. Pero ahora que lo tenía frente a ella, dormido en su casa, comiendo de su mesa, necesitando sus cuidados, entendió que no podía seguir con la caja cerrada. No porque él mereciera algo, sino porque ella lo necesitaba. Tenía que entender. Tenía que mirarlo, aunque ya no fuera el mismo, y encontrar algo que le permitiera seguir adelante. Su verdadera motivación no era salvarlo a él, sino liberarse a ella misma. Una mañana, encontró una carpeta entre las cosas que Julián había traído. Era una carpeta azul, con papeles arrugados, recortes, recetas médicas y un viejo dibujo infantil. Lo reconoció al instante. Era un dibujo de Mateo, con una casa, una mujer y un hombre con un cartel que decía «Papá vuelve». Marta sintió un nudo en la garganta. Había olvidado ese dibujo. Lo habían hecho juntos una noche que Mateo lloraba por su padre. Lo pegaron en la pared, esperanzados. Y ahora, décadas después, estaba entre las pocas cosas que Julián conservaba. ¿Lo había guardado todo ese tiempo? ¿Lo había llevado consigo sin recordar por qué?
Marta entendió que quizás él no había sido totalmente indiferente, que tal vez había luchado contra sus propios demonios, que su ausencia no fue simple crueldad, sino cobardía, miedo o incapacidad. A veces las personas no huyen por maldad, sino porque no saben quedarse. Ese día decidió escribirle una carta, no para dársela a él, porque sabía que Julián ya no podía comprenderla del todo. La escribió para sí misma. Le habló desde la herida, desde la niña que fue, desde la madre que sostuvo todo. Le dijo lo que nunca se animó a decirle en voz alta, que lo había amado, que lo había odiado, que lo había extrañado tanto que llegó a dejar de sentir. Le dijo que ahora lo perdonaba, no porque lo pidiera, sino porque ella quería ser libre. Guardó la carta en su diario. No necesitaba más. La había dicho. Su objetivo secreto, sin embargo, iba más allá de esa carta. Empezó a hacer llamadas discretas. Preguntó por hogares de cuidado para adultos mayores. No quería internarlo, no todavía, pero sabía que el tiempo avanzaba, y que ella no siempre podría con todo. Su cuerpo ya le pasaba factura, le dolían las rodillas, le costaba dormir, y había días en que se sentía agotada sin motivo. Pero también empezó a hacer algo que jamás había hecho, hablar de Julián con Mateo. Lo llamó una tarde y, con voz pausada, le dijo: Mateo, necesito contarte algo. Tu padre está aquí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Aquí dónde?, preguntó él, desconcertado. En casa. Llegó hace unas semanas. Está enfermo. Tiene Alzheimer. Mateo no respondió enseguida. Luego soltó una risa amarga. ¿Y qué? ¿Después de todo ahora vuelve como si nada? No recuerda nada, hijo. Ni siquiera a mí. Pero está solo. Y yo decidí ayudarlo. ¿Ayudarlo? ¿A él? No lo hago por él. Lo hago por mí, dijo Marta con firmeza. Mateo se quedó callado. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. No espero que vengas ni que lo perdones. Solo quería cerrar un círculo. Para mí. Para poder vivir en paz lo que me quede. Mateo suspiró. Eres mejor persona de lo que yo podría ser. Mamá. Marta sonrió con tristeza. No. Solo soy una mujer que está cansada de llevar cosas que ya no le pertenecen. Y colgó. Esa noche, al observar a Julián dormido, Marta se dio cuenta de algo más profundo. El acto más poderoso que podía hacer no era enfrentarlo, ni reprocharle, ni vengarse. Era mirarlo con compasión y luego soltarlo. Empezó entonces a preparar una carpeta con sus datos médicos, con su historia clínica, con lo poco que había logrado reconstruir. Su objetivo era dejarlo listo para que, si ella faltaba, pudiera ser atendido dignamente. No lo hacía por amor romántico, sino por humanidad. Porque nadie merecía ser arrojado al olvido, ni siquiera quien una vez la arrojó a ella. Y mientras organizaba papeles, hacía llamadas y escribía en su cuaderno, Marta empezaba a transformarse por dentro. Se sentía más ligera, más centrada. Dormía mejor. Sonreía más. Incluso volvió a pintar, algo que no hacía desde joven. El objetivo no era cambiar a Julián. Era no dejar que su pasado siguiera marcando su presente. Y por primera vez en mucho tiempo, Marta se sintió dueña de su historia. Los días se volvían más impredecibles.
Julián comenzaba a tener episodios de confusión más intensos. A veces se despertaba de madrugada gritando nombres que Marta no conocía. Otras se encerraba en el baño y se negaba a salir. Cada episodio dejaba a Marta emocionalmente drenada, pero también más decidida a avanzar con su plan de conseguirle un espacio digno en algún centro de cuidado. Sabía que no podía hacerlo sola para siempre. Una tarde, mientras ordenaba una caja de papeles viejos que Julián había traído consigo, encontró una libreta de tapas duras, escondida entre unas camisas. Era un cuaderno antiguo, con la tapa manchada de humedad. Marta lo abrió con cuidado y comenzó a leer. No era un diario personal exactamente, sino una especie de cuaderno de ruta, donde Julián escribía frases sueltas, pensamientos, fechas y nombres. Nombres que no conocía. Había lugares escritos como San Fernando, Mariela, 1996, Luca, Córdoba. Su lema, no volver. Al principio pensó que era producto del delirio, pero a medida que leía más, las frases tomaban un orden inquietante. Había fechas que coincidían con años clave de su propia vida. Como si, mientras ella criaba sola a Mateo, Julián hubiese estado tejiendo otras vidas, en otras partes. Pasó horas leyendo, intentando encontrar sentido. Algunas páginas estaban escritas con letra prolija, otras con garabatos temblorosos. Había frases como, le dije que volvería. Mentí. No podía con la mirada de Mateo. O Marta no me va a perdonar nunca. No puedo ni perdonarme yo. Y luego, no sé dónde pertenezco. Me voy antes de arrastrarla conmigo. Marta sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Las palabras no eran claras, pero eran suficientes para entender que Julián no solo se había ido. Se había estado escapando de sí mismo durante años. Y probablemente, no solo había huido de ella. Quizás hubo otras mujeres, otros intentos de hogar, otros hijos incluso. Nunca sabría la verdad completa. Cerró el cuaderno y lo guardó. No se lo mostraría a Mateo. No quería seguir cargando el pasado sobre su hijo. Pero algo se quebró esa tarde. No en forma de enojo, sino de certeza. Julián había sido un hombre perdido. Siempre. No solo cuando la dejó, sino desde antes. Su alma había estado siempre en guerra consigo misma. Y ella fue solo una estación más en esa fuga interminable. Días después, Julián tuvo una crisis fuerte. Se despertó sin saber dónde estaba y creyó que lo estaban secuestrando. Gritó, rompió un jarrón, empujó a Marta sin querer. Fue la primera vez que ella sintió miedo. No por él, sino por lo que la enfermedad podía hacerle a ambos. Llamó al médico de urgencia. Le dieron calmantes y le recomendaron iniciar cuanto antes el trámite para ingresarlo a una residencia especializada. Marta lloró esa noche, no por tener que dejarlo ir, sino porque comprendió que había llegado al límite, que ya no podía sostener sola a ese hombre roto, ni física ni emocionalmente. Pero no fue la única decisión que tomó. Decidió que antes de llevarlo a la residencia, debía tener una última conversación con Mateo. Necesitaba cerrar otro círculo, el de la paternidad. Lo llamó y le pidió que viajara. No quiero obligarte a nada, hijo, pero creo que sería bueno que lo vieras, aunque sea una vez más. Mateo llegó al fin de semana. No traía flores, ni expectativas. Venía con el ceño fruncido y los brazos cruzados.
Cuando entró a la casa y vio a Julián, se quedó paralizado. El hombre que lo había dejado era ahora un anciano frágil, sentado en una silla de ruedas, murmurando canciones sin sentido. ¿Este es?, preguntó con frialdad. Marta asintió. Sí, este es tu padre. Mateo no se acercó enseguida. Se quedó parado en la puerta del comedor, mirando. Luego se dio vuelta hacia su madre. ¿Y tú? ¿Cómo haces para perdonarlo? Marta no respondió. Solo le tomó la mano y dijo: No lo perdoné. Me perdoné a mí por esperar que él cambiara. Mateo tragó saliva. Luego dio un paso. Y otro. Se acercó a Julián. El anciano lo miró, ladeó la cabeza y dijo: ¿Mateo? Mateo se quedó helado. ¿Te acuerdas de mí? No, pero tu nombre me suena bonito. Y en ese instante, todo el resentimiento de años se encontró con la realidad más cruda. Su padre ya no existía como él lo recordaba. Lo que quedaba era un cuerpo, una voz, una sombra de lo que pudo ser. Mateo no lloró, pero se sentó frente a él y le dijo: Solo vine a decirte que sobrevivimos. Mamá y yo, a pesar de ti. Julián sonrió sin entender. Me alegra, aunque no sé por qué. Marta los observó en silencio. Y en ese momento supo que algo se estaba cerrando. El lunes siguiente, mientras Marta preparaba la maleta pequeña para Julián, sonó el teléfono. Era una mujer llamada Graciela, del hogar que había elegido para él. Confirmaban la disponibilidad de una habitación, lista para la semana siguiente. Marta colgó con una mezcla de alivio y culpa. Aunque sabía que era lo correcto, la idea de dejarlo en otro lugar le dolía más de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras Julián dormía, decidió organizar bien los papeles en una carpeta. Historia clínica, medicación, recomendaciones y, por impulso, colocó también una copia de la carta que le había escrito semanas atrás. No era por él, sino por los cuidadores. Quizás, si la leían, lo tratarían con más comprensión. Tal vez serviría para que no lo vieran solo como un caso más, sino como un hombre que, pese a sus errores, había amado a su modo. En ese momento, al abrir un cajón del escritorio, encontró un sobre con el nombre Mateo escrito en tinta corrida. Lo reconoció enseguida. Era la letra de Julián, más joven, más firme. El sobre estaba sellado, amarillento, como si hubiera sido guardado durante años. Marta lo sostuvo entre sus manos durante varios minutos. Dudó, pero finalmente lo abrió. Dentro había una carta dirigida a su hijo. Una carta que jamás fue enviada. Mateo, si alguna vez te dan esto, quiero que sepas que no me fui por ti. Me fui porque no sabía ser padre, ni pareja, ni nada. Tenía miedo de la responsabilidad, de fallarles, de repetir lo que viví con mi propio padre. Me asusté al verme reflejado en él. Preferí desaparecer antes que hacerles daño. Fui un cobarde. No hay excusas. Solo quiero que sepas que no pasó un solo día sin pensar en ti. Guardé todos tus dibujos, tus fotos, y cada vez que escuchaba a un niño reír, pensaba en cómo sería tu voz. No sé si algún día entenderás esto, pero necesitaba que supieras que no te olvidé. Que el problema fui yo, no tú, tu papá. Julián. Marta terminó de leer con los ojos inundados. No era una redención total, pero era una grieta en la coraza. Julián había huido, sí,
pero también había amado desde lejos. A su manera. Una manera rota, insuficiente, pero real. Guardó la carta con cuidado. Al día siguiente, se la entregó a Mateo, sin decir nada. Él la leyó en silencio, con la mandíbula apretada. Luego la dobló, la metió en su chaqueta y dijo: «Gracias por dármela. No sé qué hacer con esto, pero necesitaba saberlo». «No necesitas hacer nada», respondió Marta. «Solo sentirlo. Eso basta». Esa misma tarde, ocurrió algo inesperado. Julián, en uno de sus momentos de lucidez parcial, le pidió a Marta que se sentara a su lado en el jardín. Tenía una flor en la mano, una margarita. Se la ofreció como quien entrega un tesoro. «¿Recuerdas cuando te llevé flores blancas?», preguntó con la mirada algo más clara de lo habitual. Marta asintió, sorprendida. «Fue el día que te dije que quería formar una familia contigo». Ella no dijo nada. Lo miró, conmovida. ¿Estaba recordando? «Nunca fui bueno con las promesas», murmuró. Pero esa vez, lo sentía de verdad. Marta tragó saliva. «Lo sé». Julián le apretó la mano. «Perdóname». Y luego cerró los ojos, como si esa frase le hubiera exigido toda la energía del mundo. Fue la última vez que Julián dijo algo con total conciencia. Después de eso, su mente se sumergió en un mar más profundo. Se volvió más callado, más ausente, más frágil. Marta lo cuidó esa última semana con una mezcla de compasión y aceptación. Ya no había rabia, ni heridas abiertas. Solo una ternura serena, una sensación de que lo importante ya había sido dicho. El día que lo llevaron a la residencia, ella lo acompañó en silencio. Le acomodó las cosas, le dejó su cuaderno, sus fotos, y le dio un beso en la frente. «Gracias por volver, aunque no supieras por qué». Julián sonrió débilmente, y murmuró: «Gracias por quedarte». Marta salió del lugar sin mirar atrás. El sol brillaba con fuerza. Caminó despacio por la vereda, sintiendo una liviandad que no conocía. No porque él ya no estuviera en su casa, sino porque ya no estaba en su pecho, oprimiendo su historia. Y entonces entendió la verdadera revelación. No todas las historias necesitan justicia para cerrarse. Algunas solo necesitan verdad. Y la suya, al fin, la había encontrado. Pasaron 3 semanas desde que Julián fue ingresado a la residencia. Marta lo visitaba una vez por semana, siempre en silencio, con una bolsa de cosas sencillas. Sus galletas preferidas, ropa limpia, algún cuaderno nuevo. La rutina era tranquila. Julián rara vez hablaba. A veces la miraba como si fuera una enfermera más. A veces le sonreía sin razón. A veces, simplemente dormía mientras ella le sujetaba la mano. Marta sentía que estaba cerrando un ciclo. Cada visita era menos dolorosa, más liviana, como si, al enfrentarlo en su estado más vulnerable, hubiera podido sanar a su yo del pasado. Ya no era la mujer abandonada. Era alguien que había enfrentado su historia y había salido entera. Pero una tarde, al llegar a la residencia, la directora la detuvo en la entrada con una expresión grave. «¿Puede acompañarme a la oficina, Marta?» El corazón le dio un salto. Temió lo peor. ¿Le pasó algo? «No físicamente», respondió la mujer, cerrando la puerta tras de sí. «Pero necesitamos hablar. Encontramos algo,
y creemos que debería saberlo. Sacó de un cajón un sobre grande, marrón, con el nombre de Marta escrito en la parte frontal. Lo habían hallado escondido en la mesita de noche de Julián. Dentro, había un cuaderno viejo, uno diferente al anterior. Una especie de diario, con fechas detalladas, que claramente había sido escrito mucho antes de su enfermedad. Marta lo tomó con manos temblorosas y lo empezó a leer. Lo que descubrió la dejó sin aliento. El diario narraba con detalles un periodo oscuro de la vida de Julián. Después de haberla dejado, cayó en una fuerte depresión. Vagó por distintas ciudades, tuvo empleos temporales, vivió en pensiones, incluso en la calle por algunos meses. Había intentado rehacer su vida varias veces, pero siempre terminaba alejándose. Una frase se repetía en varias páginas: no soy bueno para nadie. Los arruino a todos. Había nombres de mujeres con las que había estado, breves historias, siempre marcadas por la distancia y la fuga. Pero lo más impactante vino al final. Julián había intentado volver varias veces. Una de ellas, cuando Mateo tenía 10 años. Se había acercado a la ciudad, había ido hasta la escuela del niño, y lo había visto desde lejos salir corriendo al encuentro de Marta. Quise llamarlo, pero vi lo feliz que era con ella, y supe que mi presencia solo iba a confundirlo. Me fui otra vez. Marta no supo si llorar, gritar o quedarse en silencio. Por años lo había odiado por desaparecer. Pero esa confesión cambiaba el relato. Él había estado allí, en las sombras. No lo justificaba, pero lo humanizaba. No había sido solo abandono. Había sido un hombre quebrado, huyendo de su propia inutilidad emocional. Y entonces, como si el universo no hubiera terminado de hablar, sonó su teléfono. Era Mateo. Su voz era tensa. Mamá, me llamaron de la residencia. Dicen que encontraron algo más. Algo legal. ¿Qué cosa? Un testamento. Marta se quedó sin aliento. ¿Qué? Está fechado hace más de un año. Antes de que enfermara del todo. Está legalizado. Y, mamá, te dejó todo. Las pocas propiedades que tenía, una cuenta de ahorros, una pequeña parcela en el sur. Todo a tu nombre. Marta se desplomó en la silla. No entendía nada. Julián nunca le había mencionado posesiones. Siempre creyó que había llegado a ella con lo puesto, perdido y vacío. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Lo revisé con un abogado. Es legal. Lo escribió con sus datos en regla. Dejó todo a tu nombre, y pidió que lo cuidaras. Que si algo le pasaba, tú supieras que quiso enmendar, aunque fuera tarde. Marta sintió un mareo. No por el dinero ni por los bienes, sino por el peso simbólico de ese acto. Julián, aún antes de enfermar, había intentado reparar. A su manera, con las pocas herramientas que tenía. Todo su mundo se reacomodó en segundos. No porque ahora tuviera algo material, sino porque al fin, después de décadas, alguien le decía que sí, que había sido importante, que no estaba loca por seguir sintiendo, por seguir cuidando, por no haber soltado del todo. Esa noche, Marta volvió a casa en silencio. Sentía que la vida le estaba diciendo algo más grande, que las heridas no se borran, pero a veces se limpian, que las personas pueden fallar, y aún así intentar regresar a quienes lastimaron, que el amor no siempre es perfecto,
pero que a veces regresa de formas inesperadas. Se sentó frente al rosal, ese que había plantado con rabia, y ahora lo miró con otros ojos. Acarició una flor y susurró: «Al final, volviste. No como soñé, pero volviste». Días después, Marta decidió visitar a Julián una vez más. Llevaba consigo el diario que la directora le había entregado, y también una copia del testamento. No tenía intenciones de hablarle de bienes, ni de cuentas, ni de nada material. Quería, más que nada, mirarlo una última vez con toda la verdad en el corazón. Ya no con sospechas ni suposiciones, sino con certezas. Dolorosas, sí, pero limpias. Al entrar en la habitación, lo encontró como siempre, sentado en su sillón, mirando por la ventana con los ojos fijos en un horizonte que solo él conocía. Vestía una camisa que ella le había planchado, el cabello peinado con esmero por alguna enfermera. Parecía en paz. «Hola, Julián», dijo en voz baja, acercándose con cuidado. Él giró el rostro lentamente y la observó. Por un segundo, pareció reconocerla, o al menos, percibir su presencia como algo familiar. «Hoy supe muchas cosas», continuó Marta, sentándose a su lado. «Cosas que debí haber sabido hace mucho. Pero llegaron ahora, y creo que era el momento justo». Sacó el diario y lo colocó sobre la mesa pequeña. «Te leí. Leí todo lo que no pudiste decir en voz alta. Las veces que intentaste volver. El miedo. La vergüenza. Y lo más importante, que nunca dejaste de pensar en Mateo, ni en mí». Julián no respondió, pero algo en su postura cambió. Tal vez no entendía cada palabra, pero su cuerpo parecía relajarse, como si su alma sí comprendiera. «No voy a mentirte», dijo Marta. «Tu abandono me rompió. Me hizo desconfiar de todo. Crié a Mateo sola con el alma en carne viva. Y aún así, no me rendí. No dejé que tu sombra me definiera. Pero ahora que sé todo esto, siento que puedo dejarte ir con otra mirada». Marta le tomó la mano. Era delgada, tibia, marcada por el paso del tiempo. «No sé si puedas escucharme, o si estas palabras llegan a ti. Pero por si acaso, gracias por haber intentado volver, aunque haya sido en silencio. Gracias por dejarme esa carta para Mateo. Gracias por no desaparecer del todo». Julián parpadeó. Luego murmuró algo, apenas audible. «¿Qué dijiste?». Se acercó, con el oído junto a sus labios. «No merezco tanto», dijo él, con la voz quebrada. «Pero gracias, por no dejarme morir solo». Marta sintió que el corazón le dolía, pero no de tristeza. Era una especie de alivio, como si el alma, por fin, se hubiera deshecho del peso de tantos años. Se quedó a su lado un rato más. Lo arropó. Le leyó en voz alta fragmentos de su diario. No para él, para ella, para sellar ese cierre que ya no dolía, sino que aliviaba. Y al salir de la habitación, supo que, al fin, todo tenía sentido. Esa noche, de regreso a casa, Marta sintió que algo aún la inquietaba. No por Julián, ni por el pasado. Era Mateo. Su hijo había guardado silencio después de recibir la carta de su padre. No comentó nada, no volvió a llamar. Y eso, más que cualquier otra cosa, le removía el alma. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho: escribirle a su hijo como mujer, no solo como madre.
Le redactó un mensaje directo, sin adornos. Le pidió que fueran a caminar juntos, que se vieran en el parque viejo donde solían ir cuando él era niño. No insistió. Solo dijo, si puedes, te espero. Tengo algo que decirte. De madre a hijo y de mujer a hombre. Mateo apareció puntual. Vestía de manera informal, pero su postura era rígida. Tenía los brazos cruzados al caminar, como si aún cargara una defensa antigua, necesaria. Se sentaron en una banca. Marta lo observó en silencio unos segundos, hasta que habló. ¿Estás bien?, preguntó él, sin rodeos. Estoy viva, respondió ella. Y eso ya es mucho. Mateo bajó la mirada. No sé cómo procesar todo esto. Mamá. Quiero odiarlo. Pero también quiero entender. Y no sé cómo se hace eso sin volverse loco. Marta asintió. No se hace. Se sobrevive. Se respira. Se llora un poco. Se sigue adelante. Tú lo perdonaste, ¿verdad? Ella tardó en responder. No. Lo entendí. Que es diferente. Entender no borra el daño. Pero sí te libera del veneno de cargarlo para siempre. Mateo apretó los puños. Yo me pasé la vida intentando no parecerme a él. Y al final, no sé si lo logré. Me volví tan duro, que a veces no sé si dejé entrar a alguien de verdad. Entonces es momento de ablandarte, dijo Marta, mirándolo con ternura. No por él, por ti, porque mereces amar sin miedo, porque ya rompimos ese ciclo. Mateo la miró por fin, y por primera vez en mucho tiempo, vio en su madre a una mujer completa, con heridas, con historias, con decisiones que le habían salvado la vida a ambos. Tú hiciste todo sola. Nunca te lo dije, pero siempre supe que sin ti, yo no sería nadie. Marta sonrió, con los ojos húmedos. No estuve sola. Te tuve a ti. Y eso me sostuvo más que cualquier otra cosa. Caminaron en silencio un rato. Luego, Mateo se detuvo. ¿Puedo pedirte algo? Claro. ¿Puedo ir a verlo? Marta lo miró con sorpresa. Asintió despacio. Claro que sí. Creo que eso también puede cerrar algo en ti. 2 días después, fueron juntos a la residencia. Julián estaba en el jardín, sentado en su silla, dormitando bajo el sol. Cuando Mateo se acercó, Julián levantó la vista. No lo reconoció, pero sonrió. Hola, dijo con voz débil. ¿Eres nuevo por aquí? Mateo se agachó a su altura. No, viejo. Soy alguien que esperó mucho este momento. Julián lo observó con curiosidad. Tienes ojos tristes, pero firmes, como alguien que ha vivido cosas difíciles. Mateo se rió con ironía. Tú no sabes cuánto. Julián extendió la mano. ¿Puedo saber tu nombre? Mateo dudó un segundo. Luego respondió con firmeza. Mateo, tu hijo. El silencio se hizo espeso. Julián frunció el ceño, como si algo en su interior intentara salir. Mateo, repitió, en un susurro. Marta, parada a unos pasos, lo vio cerrar los ojos, y por un instante pareció reconocer la palabra. No dijo más, pero una lágrima rodó por su mejilla. Mateo le tomó la mano. No quiero respuestas. Solo quería verte. Juliana sintió muy despacio. Gracias por venir. Esa fue la confrontación. No hubo gritos, ni reclamos,
ni escenas dramáticas. Solo dos hombres frente a frente. Uno quebrado por el tiempo, el otro por las ausencias. Pero ambos, en ese breve cruce, encontraron algo parecido a la paz. Cuando salieron, Mateo abrazó a su madre por primera vez en muchos años. «Ahora sí puedo respirar», le dijo. Marta lo abrazó con fuerza. «Ahora sí, somos libres». Con el paso de los días, Marta volvió a su rutina. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba encorvada por el peso de lo que callaba. Ahora, al saludar a sus vecinas, sonreía de verdad. Volvió a cuidar el jardín con paciencia, incluso se animó a redecorar la sala, quitando las fotos viejas y poniendo nuevas flores en los floreros. La noticia sobre Julián se esparció en el vecindario, como suelen hacerlo las historias que nadie se atreve a preguntar. Pero en lugar de chismes, lo que encontró fue respeto. Personas que la conocían de siempre se acercaban con palabras que nunca había escuchado en voz alta. «Marta, usted tiene una fortaleza que nos inspira», le dijo doña Elvira, su vecina de al lado. «No es fortaleza», respondió Marta. «Es haber aprendido a respirar sin rencor». Elvira sonrió, emocionada. «Eso es más difícil que ser fuerte». En la iglesia del barrio, donde Marta asistía de vez en cuando, el padre local la llamó después de misa. «He oído lo que hizo. Pocas personas tienen ese tipo de corazón». Ella bajó la mirada, incómoda. «No lo hice por bondad. Lo hice por mí. No quería morir llena de cosas que no eran mías». El padre asintió. «Eso también es bondad, hija, la de no perpetuar el dolor». Poco a poco, Marta sintió que algo se estaba tejiendo a su alrededor. Una red silenciosa de afecto, de reconocimiento, de humanidad. Ya no era solo la mujer sola que barría la vereda. Era alguien que había vivido una historia que otros también llevaban en el pecho. Una tarde, en la plaza, un grupo de mujeres mayores se le acercó. Hablaban de sus propias vidas, de maridos que se fueron, de hijos distantes, de silencios prolongados. Marta, por primera vez, compartió la suya. No para lucirse, para acompañar. Y en ese compartir, en esa reconexión con otras historias, entendió que su dolor no había sido único, que su redención tampoco era un milagro. Era el resultado de caminar sin rendirse, de elegir la compasión sin borrarse a sí misma. Y mientras caía la tarde sobre el pueblo, Marta, sentada en su banco habitual del parque, supo que ya no estaba sola. No porque alguien hubiera llenado su casa, sino porque al liberar su alma, había hecho espacio para el presente. El verdadero triunfo de Marta no llegó con aplausos, ni con reconocimientos, ni con finales cinematográficos. Llegó una mañana cualquiera, cuando se despertó y no sintió esa vieja opresión en el pecho. No había ansiedad, ni angustia, ni esa tristeza pegajosa que la acompañaba desde hacía décadas. Solo una calma limpia, una sensación de pertenecer a su propia vida por fin. Ese día se preparó un café, se sentó en el patio con su cuaderno de notas, y escribió: «Hoy no me duele nada, ni el cuerpo, ni el alma. Hoy, por fin, soy mía». Había transformado su historia no desde la revancha, sino desde la comprensión. No necesitó que Julián se convirtiera en un héroe, ni que su hijo lo perdonara del todo, ni que nadie más le dijera que había hecho lo correcto. Ella lo sabía, y eso bastaba. Empezó a hacer cosas nuevas.
Se inscribió en un taller de pintura que ofrecía la biblioteca del pueblo. Allí conoció a otras mujeres de su edad, con vidas igual de complicadas, igual de silenciadas. Reía con ellas, compartía relatos, y de a poco, volvió a encontrar gusto por las pequeñas cosas. El trazo de un pincel, el olor a témpera, la charla al terminar la clase. Con Mateo, la relación también floreció. No se volvió perfecta, pero sí real. Más cercana. Él llamaba más seguido. A veces pasaba el fin de semana en el pueblo. Una vez incluso la invitó a la ciudad, y Marta se atrevió a tomar un tren sola después de tantos años. Pasearon por parques, compartieron una comida en silencio, y al despedirse, Mateo le dijo: «Eres la persona más valiente que conozco». Marta sonrió sin responder, porque ya no necesitaba reafirmaciones. Pero sí le agradeció, con los ojos llenos de emoción, porque también había aprendido a recibir. Con Julián, las visitas se volvieron menos frecuentes. No por desamor, sino por paz. Marta ya no sentía la necesidad de ir a verlo como un deber. Iba cuando podía, cuando quería, cuando su corazón se lo pedía. Y en cada visita, se sentaba a su lado, tomaba su mano, y le leía algún poema o fragmento de su diario. Julián, ya casi ausente del todo, a veces soltaba una palabra, un suspiro. Pero ella no buscaba respuestas. Solo ofrecía compañía. Una mañana, la directora de la residencia la llamó. Julián se fue en paz esta madrugada. Dormido. Sin dolor. Marta colgó el teléfono con lágrimas, pero sin desgarro. No hubo gritos ni golpes al pecho. Hubo silencio, recogimiento, y una oración sencilla. Gracias por volver. Gracias por dejarme cerrar. En el pequeño acto de despedida, Marta llevó una flor blanca. La dejó sobre el ataúd cerrado y murmuró: «Al final, nos dijimos todo». Volvió a casa con el alma serena. Regó el rosal. Miró el cielo. Y supo que ese era su triunfo: haber vivido con dignidad incluso cuando todo parecía perdido. Haber amado sin perderse. Haber soltado sin odiar. Haber cerrado su historia con el corazón limpio. En los meses que siguieron, Marta encontró una nueva forma de estar en el mundo. Ya no esperaba nada de nadie. Y sin embargo, todo lo que le llegaba, una llamada inesperada, una carta de una antigua amiga, una tarde sin dolor, lo recibía como un regalo. Su casa seguía siendo la misma, con sus paredes humildes y su jardín cuidado. Pero había algo distinto en el aire, como si el alma de la casa también hubiera soltado un peso antiguo. Todo respiraba mejor. Hasta el silencio. Marta pasaba las mañanas escribiendo. A veces relatos de su vida. A veces pensamientos sueltos. A veces cartas que nunca enviaría. Escribir se había convertido en su forma de ordenar lo que sentía, de conversar consigo misma sin miedo. Una tarde, sentada en el banco del parque, una joven se le acercó. La había visto en el taller de pintura. «Usted es Marta, ¿verdad? Me dijeron que cuidó a un hombre enfermo, que había sido alguien muy importante para usted». Marta asintió, sin adornos. «Sí, lo cuidé hasta el final». Aunque él no recordaba quién era yo. La joven se quedó en silencio unos segundos. Luego murmuró: «Eso es muy valiente. Yo no sé si podría». Marta sonrió con dulzura. «No se trata de poder. Se trata de elegir».
Elegir si uno quiere cargar con odio o vivir ligero. La joven la miró con admiración silenciosa. Y entonces Marta entendió que su historia, tan íntima, también podía ser un faro para otros. No desde la perfección, sino desde lo real. Esa noche, al cerrar su cuaderno, escribió una última frase. No fui una heroína. Fui una mujer rota que aprendió a remendarse con hilos de ternura. Y en ese acto silencioso, me volví libre. La vida siguió su curso. Los días vinieron y se fueron. Pero Marta ya no los vivía como una espera. Cada amanecer era un comienzo, no una repetición. Había aprendido que el pasado no se borra, pero puede abrazarse. Que las personas no siempre cambian, pero a veces, si el alma está lista, pueden ofrecer una última verdad antes de irse. Y ella, que había sido tantas veces ignorada, desbordada, lastimada, ahora caminaba por la vida con la frente en alto y el corazón sereno. Porque el verdadero triunfo no había sido que Julián regresara. Fue que ella nunca se fue de sí misma. ¿Alguna vez alguien que te hizo daño regresó, pero ya no era el mismo? ¿Perdonarías a quien te rompió, si volviera sin memoria, sin historia, sin excusas? ¿Qué harías si la vida te pusiera frente al pasado, pero esta vez con el poder de decidir cómo termina? La historia de Marta no es solo una historia sobre el amor o el abandono. Es sobre algo más profundo, sobre cómo reconstruirse desde la ternura cuando la justicia no llega, cuando las palabras no bastan, cuando la memoria falla, pero el alma aún recuerda. ¿Cuántas mujeres han cuidado a quienes una vez las descuidaron? ¿Cuántas han sido fuertes sin gritarlo, compasivas sin ser vistas, valientes sin que nadie se diera cuenta? Quizás tú, que estás escuchando esto, también cargaste con una historia que nadie conoce. Quizás fuiste la que sostuvo a todos, incluso a quien te soltó. Y si es así, esta historia es para ti, para que sepas que esa forma de amor, silenciosa pero firme, es la que transforma el mundo, aunque nadie lo aplauda. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has tenido que perdonar sin que te pidan perdón? ¿Has aprendido a vivir ligera dejando ir el rencor? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo. Te abrazo desde aquí. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien más puede necesitar escucharla hoy. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Me ayudarías muchísimo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir conmigo.